Hola, soy Graciela, estudiante de odontología de la Universidad Norbert Wiener, y hoy en el curso de inyectoterapia a cargo de la doctora Juliana Guamaní les traigo un video acerca de cómo colocar un anestésico local por infiltración, utilizando la técnica alveolar superior y la técnica palatina. Recordemos que los territorios cutáneos de la cara están inervados por el quinto par craneal o nervio trigémino. Es denominado así porque este se divide en tres ramas: el nervio oftálmico o quinto 1, el nervio maxilar superior o quinto 2 y el nervio maxilar inferior o quinto 3. Cada una de estas tiene sus propias ramificaciones para que así pueda existir sensibilidad en todas las áreas de la cara. Repasemos rápidamente algunas de las ramas más relevantes para nosotros del nervio maxilar superior, ya que vamos a anestesiar algunas terminaciones nerviosas dentro de esta zona. Uno de los nervios a anestesiar serán los nervios alveolares superiores. Y dentro de estas tenemos al nervio alveolar superior anterior, que abarcará o inervará de canino a canino. Luego tenemos el nervio alveolar superior medio, el cual inervará las premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar. Luego tenemos al nervio alveolar superior posterior, los cuales inervarán las molares a excepción de la raíz mencionada. Otras de las ramas a bloquear serán las ramas de los nervios palatinos. Dentro de los nervios palatinos tenemos al nervio palatino mayor o anterior, el cual va a abarcar o inervar toda el área palatina que corresponda a premolares y molares. También tenemos el nervio palatino menor o accesorio, el cual solo abarcará el área posterior de la tercera molar. Y también tenemos al nervio nasopalatino, el cual abarca el área palatina de canino a canino. La anestesia local es la pérdida temporal de la sensibilidad tanto térmica como dolorosa y táctil cuando se suministran fármacos sin inhibir la conciencia. El anestésico local es un bloqueador reversible de la conducción de las fibras nerviosas cuando es suministrado en un área determinada. Esto quiere decir que al pasar un periodo de tiempo corto, la sensibilidad va a volver. La infiltración local está indicada solo cuando se quiere anestesiar los tejidos subyacentes a la zona en la que vamos a trabajar, como por ejemplo cuando vamos a realizar incisiones en la membrana mucosa, en abscesos, cuando vamos a realizar también aislamientos o para complementar las técnicas de bloqueo de nervio que las utilizamos en endodoncia, periodoncia, operatoria, exodoncia, cirugía, etc. Las técnicas anestésicas se pueden clasificar de muchas maneras y una de ellas es según la parte técnico-práctico, en las cuales tenemos a la anestesia por contacto. Estas se refieren a aquellos anestésicos de aplicación tópica. También tenemos a la anestesia por refrigeración. Aquí hablamos de aplicar una sustancia hipotermizante sobre la mucosa en forma de aerosol. Y también tenemos la anestesia por infiltración. Aquí hablamos de la inyección del anestésico por debajo de la mucosa, la cual puede ser infiltrativa, que se trata de la infiltración de anestésico en proximidad de las terminaciones nerviosas. Luego tenemos a la troncular o de conducción. Aquí se permite el bloqueo directo de la conducción por inyección del anestésico local en un tronco nervioso. Luego tenemos a la intraligamentosa, que es la infiltración del anestésico entre el diente y la encía, es decir, en el ligamento periodontal. Y finalmente tenemos a la intrapulpar. Aquí se inyecta la anestesia directamente en la pulpa. La anestesia local también ha sido clasificada desde un punto de vista anatómico en muchos tipos de bloqueos e infiltraciones nerviosas. Dentro de estos tipos de bloqueos con anestésico local tenemos al bloqueo nervioso. Este bloqueo se va a lograr cuando se aplique el anestésico local muy cerca de un tronco nervioso principal. De esta manera se va a impedir la propagación de los impulsos hacia las ramificaciones correspondientes. Bloqueo de campo o bloqueo regional.
Un bloqueo de campo sensorial se va a lograr impidiendo que se propaguen los impulsos de las fibras nerviosas terminales microscópicas, depositando el agente anestésico muy cerca de estas fibras seleccionadas. Infiltración. La infiltración sensitiva se logra cuando se impide que pasen los impulsos que conducen las fibras nerviosas macroscópicas y microscópicas a través del anestésico local. En este caso, se va a producir una pequeña área de analgesia al ser bañada con el agente anestésico en lugar de ser dirigido a un nervio en específico. Para que este método sea efectivo, va a depender en gran parte de la capacidad de difusión que tenga el agente anestésico. Las inyecciones infiltrativas también se pueden clasificar según la capa o profundidad en la que el anestésico local sea depositado. Dentro de estas técnicas tenemos a la submucosa, a la paraperióstica o supraperióstica, a la subperióstica e intraósea. La técnica submucosa consiste en aplicar el anestésico inmediatamente debajo de la mucosa, es decir, se va a obtener una infiltración superficial. Infiltración paraperióstica o supraperióstica es aquella en la cual se va a depositar el anestésico pero no sobre el periósteo. Es decir, esta técnica consiste en realizar la punción en el fondo del surco vestibular y penetrar la aguja en dirección al ápice hasta tocar hueso. La infiltración subperióstica es aquella en la cual se va a depositar el anestésico bajo el periósteo. Esta inyección es muy dolorosa, ya que va a ocurrir un despegamiento del periósteo con respecto al hueso. Además, en un primer momento la aguja se va a colocar de manera oblicua y luego se va a inclinar hasta lograr un paralelismo con el eje axial del diente. Seguidamente se va a depositar el anestésico lentamente para evitar un despegamiento brusco. Esta técnica no se utiliza en odontología ya que tenemos otras opciones o alternativas de infiltración con buenos resultados. La infiltración intraósea es aquella en la que el anestésico se va a depositar en el hueso esponjoso. Técnicas de anestesia maxilar. Dentro de estas técnicas tenemos al bloqueo del nervio alveolar superior posterior, la cual abarca desde la raíz distovestibular y palatino del primer molar hasta la tercera molar. Luego tenemos al bloqueo del nervio alveolar superior medio, el cual abarca premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar. El bloqueo del nervio alveolar superior anterior abarca de canino a canino. Bloqueo del nervio infraorbitario. Bloqueo del nervio palatino mayor, el cual abarca el área palatina de premolares y molares. Y finalmente tenemos al bloqueo nasopalatino, el cual abarca el área palatina de canino a canino. ¿Qué cantidad de anestésico debo utilizar? La cantidad dependerá del tipo de anestésico que se utilizará y su concentración, además del peso del paciente. Un cartucho anestésico contiene 1,8 mililitros de solución anestésica. Y para calcular la dosis máxima permitida debemos conocer los siguientes valores. Este primer cuadro nos indica la cantidad de anestésico en miligramos que se puede administrar como máximo por cada kilogramo. Por ejemplo, la lidocaína con vasoconstrictor se puede administrar hasta 7 miligramos como máximo por cada kilogramo de peso. Este segundo cuadro nos indica la concentración del anestésico en porcentaje. Por ejemplo, un anestésico al 2% quiere decir que existen 2 gramos de sal anestésica por cada 100 mililitros de solución. Si resolvemos la ecuación, quiere decir que un cartucho que contiene 1,8 mililitros de solución va a contener 36 miligramos de anestésico. Con estos valores ya puedo calcular la dosis máxima a administrar. Por ejemplo, si nuestro paciente pesa 55 kilogramos y vamos a utilizar lidocaína con vasoconstrictor al 2%, multiplicaremos 55, que es el peso del paciente, por 7,
sobre 36. Esta ecuación nos dará como resultado 10,69. Dicho valor lo redondearemos a 10, siempre al número entero menor para evitar riesgos. Esto quiere decir que a mi paciente le puedo administrar como máximo 10 cartuchos. Las cantidades por lo general van a ser inferiores a estas, pero sí van a variar de acuerdo al tratamiento y a la técnica que se realice. ¿Cómo podemos lograr realizar una técnica anestésica indolora? Pues bien, se han descrito una serie de consejos, y una de ellas es entibiar la solución anestésica hasta que ésta llegue a una temperatura cercana a 37 grados centígrados, lo cual se puede lograr con la frotación del cartucho con las palmas de las manos. También se aconseja utilizar agujas delgadas, las cuales pueden ser de un calibre 27G o 30G. Otro de los consejos es utilizar anestésicos tópicos y esperar un tiempo prudente para que éste haga efecto. Otro consejo es que la velocidad de administración del anestésico debe ser de aproximadamente 1 mililitro por minuto. Además, durante la penetración de la solución anestésica, se deben efectuar movimientos de labio o mejilla traccionándolo sobre la zona a inyectar. De esta manera, se distraerá al sistema nervioso, logrando que la sensación de dolor por la punción se vea disminuida. Los materiales a utilizar son los siguientes: guantes, equipo de examen clínico, antiséptico de clorhexidina y yodopovidona, hisopo, gasas, anestésico tópico, un cartucho anestésico de lidocaína al 2%, jeringa cárpule con arpón y una aguja corta de calibre 30G. Antes de iniciar con la técnica, realizamos la antisepsia intraoral, pidiéndole al paciente que haga buches con un colutorio que contenga clorhexidina al 0.12%. Primero colocamos al paciente en posición supina y seguidamente realizamos la antisepsia extraoral con una gasa embebida en yodopovidona alrededor de los labios, del centro hacia la periferia. Luego, con otra gasa embebida en cloruro de sodio, limpiamos el antiséptico de yodopovidona. Con una gasa secamos la zona de punción correspondiente a la pieza a tratar. Seguidamente, aplicamos el anestésico tópico con un hisopo o gasa y la dejamos actuar por un periodo de 1 a 2 minutos. Mientras el anestésico tópico va haciendo efecto, preparamos nuestro instrumental. Para ello, primero desinfectamos el cartucho con yodopovidona y la secamos con una gasa. Seguidamente, cargamos el cartucho anestésico en la jeringa cárpule. Asimismo, también desinfectamos la aguja en su empaque de plástico. La secamos con una gasa y la enroscamos en el adaptador de la jeringa. Seguidamente, comprobamos el flujo de salida de la solución anestésica.
Retiramos o limpiamos el exceso del anestésico tópico con una gasa. Tensamos el tejido traccionando el labio o mejilla sobre la zona a puncionar. En este caso, vamos a suponer que la pieza a tratar va a ser la primera premolar superior y la tracción del labio o mejilla será para distraer el sistema nervioso. Debemos recordar también que debemos mantener la aguja y la jeringa fuera del campo visual del paciente. Ubicamos la aguja en el fondo o surco vestibular, frente al ápice de la pieza a tratar, con el bisel hacia el hueso y en forma supraperióstica con una angulación de 25 a 30 grados aproximadamente. Seguidamente, penetramos la aguja en la mucosa lentamente y avanzamos con la aguja en dirección al ápice hasta tocar hueso. Realizamos la aspiración para descartar que la aguja se encuentre dentro de un vaso sanguíneo. Si la aspiración es negativa, procedemos a realizar el depósito de la solución anestésica lentamente, con una velocidad de 1 mililitro por minuto. La cantidad de anestésico a depositar será la mitad o 2/3 del cartucho. El nervio anestesiado serán los ramos terminales del plexo dental correspondientes al nervio alveolar superior medio. Por lo tanto, las áreas anestesiadas serán pulpa, periodonto, tabla externa, encía vestibular, labio superior y parte lateral de la mejilla. Esta técnica está indicada para anestesia pulpar de dientes maxilares, para el tratamiento de 1 o 2 piezas dentarias, también para anestesia de tejidos blandos, para cirugías en áreas circunscritas. A su vez, está contraindicado en casos de infección o inflamación aguda local. Esta técnica tiene un alto índice de éxito de un 95% y esto se debe al hueso esponjoso. También es una técnica fácil de administrar y por lo general es atraumática. Una de las desventajas es que no funciona para áreas extensas. Una vez depositado la dosis correcta, se retira la aguja lentamente pero en una sola intención. La técnica infiltrativa en el paladar consiste en insensibilizar un área muy reducida de fibromucosa palatina. El punto de punción será en la zona intermedia del área que se quiere insensibilizar, correspondiente de la pieza a tratar. Primero, se seca con una gasa la zona de punción. Seguidamente, se aplica el anestésico tópico con un hisopo o gasa y se deja actuar por un periodo de 1 a 2 minutos. Una vez que el anestésico tópico ha hecho efecto, se ubica la aguja en dirección perpendicular al tejido óseo. Para disminuir la sensación de dolor, se punciona y penetra solo el bisel de la aguja y se deposita unas gotitas del anestésico. Se espera un par de segundos y se continúa penetrando la aguja un par de milímetros más hasta encontrar el reparo óseo. Seguidamente se realiza la aspiración y si esta es negativa, se procede a depositar el anestésico lentamente. La cantidad a infiltrar será el tercio del cartucho restante. Al ir depositando el anestésico, se observará en dicha área un halo blanco correspondiente a una isquemia. Una vez depositado la solución anestésica, se retira la aguja.
Recordemos que cuando tenemos que realizar 2 punciones o más en un mismo paciente, debemos cambiar la aguja porque el filo de esta se gasta. De esta manera evitamos desgarros y disminuimos la sensación de dolor. Gracias, hasta la próxima.